¿Qué tal, amigas y amigos de la Universidad Mundial? Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos estén sintonizando a través de sus dispositivos móviles o en su computadora, con esta serie de conversaciones que estamos realizando cada semana en la Universidad Mundial, aprovechando que la pandemia nos permite estar, yo creo, mejor comunicados, y también pues para abordar los diferentes temas que han venido surgiendo, algunos nuevos, otros que se han agudizado con motivo de la pandemia. Y me da muchísimo gusto recibir en esta ocasión a la licenciada Diana Estrella Castro Garza, quien es psicóloga egresada de la Universidad Mundial y tiene a su cargo los consultorios de psicología de la propia universidad. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por tu tiempo. Y pues queremos platicar contigo porque es un tema que eres especialista y que ya has abordado en los diversos canales de la universidad, como es la violencia y especialmente la que se ha generado con esta pandemia que estamos viviendo desde hace pues ya 8 meses. En primer lugar, nos gustaría que nos pudieras hacer así un pequeño panorama introductorio general de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia en esos tiempos. Claro que sí, bueno, primeramente a veces es como muy frecuente cuando escuchamos la palabra violencia, lo que se nos viene a la mente son golpes, ¿no? Y es algo que nos hace minimizar muchos de los episodios de violencia que pudiéramos estar viviendo o ejerciendo incluso. Sin embargo, es muy importante tener una claridad de qué es la violencia. Y la violencia, según la ley de acceso, por ejemplo, nos marca que es cualquier acción u omisión. ¿Esto qué quiere decir? Cualquier cosa que yo haga o deje de hacer de manera intencional con la finalidad de prohibir, de controlar, de ejercer cualquier tipo de control hacia una persona. Esto puede ser mediante la fuerza física o tener afectaciones psicológicas, emocionales, económicas, sexuales, etcétera. Entonces, es importante que trabajemos mucho con sensibilizar en el sentido de que la violencia no solo es un golpe, ¿no? Sino va más allá y hay diferentes episodios y manifestaciones. Y justo como lo decía usted al inicio, ¿no? Que se han estado abordando diferentes temáticas y algunas que de nueva creación o de nueva existencia, por así decirlo, y otras tantas que se han agudizado. Y una de estas es la violencia. Definitivamente no podemos decir que derivado del confinamiento y de toda esta situación de la pandemia ha existido, ¿no? O ha surgido, porque eso no es verdad, ¿no? Una realidad es que ya existía esta situación, sin embargo, sí se ha agudizado por los diferentes factores que se han... a los que nos hemos enfrentado con este confinamiento, ¿no? Y más allá del confinamiento, esa parte de la situación, entran factores económicos, por ejemplo, hubo desempleo, hubo esta parte de propiamente el distanciamiento social, del confinamiento, de encontrarnos en un mismo espacio sin tener como esas posibilidades de poder tener actividades recreativas o yo le llamo esas válvulas de escape, ¿no? Cuando a veces estamos tan presionados por el trabajo, por las condiciones o situaciones familiares, por las situaciones con la pareja, con los hijos, etcétera, buscamos diferentes actividades que nos hacen como bajar esa presión que tenemos y entonces es lo que nos limitó en esta situación que estamos viviendo de la contingencia, ¿no? Y es cuando entonces se ha acrecentado mucho más la situación de violencia derivado de la pandemia y el confinamiento. Y la violencia también, yo creo que como un concepto, también es una idea que ha cambiado con el paso del tiempo, porque pues nosotros concebimos de una manera la violencia, indudablemente nuestros padres, nuestros abuelos, no solamente la concebían de una manera diferente, sino que la vivían de otra manera. En ese sentido, yo creo que, ¿qué podemos decir? Que el concepto de la definición se ha ampliado,
y se ha vuelto cada vez más integral. Totalmente, y es algo que con lo que tenemos que trabajar y por eso es tan complicado el trabajo y se tiene que hacer un trabajo tan arduo en la materia de sensibilizar para lograr prevenir las situaciones de violencia, porque justo eso lo que usted menciona, tendemos mucho a normalizar los episodios de violencia, porque como yo lo vi, ¿no? Para mí fue algo muy normal, muy natural, ciertos episodios de violencia que antes no se veían así, que era totalmente normal que el papá le gritara a la mamá y que fuera quien sirviera, ¿no? A toda la familia y ella dejarse a lo último, diferentes situaciones, ¿no? En cuestión también de la violencia infantil, también era como sus nalgadas, como todo este tipo de situaciones que se de castigo, su implementación de educación, que antes era totalmente normal, ¿no? Hasta era mal visto que alguien se expresara o que un niño se expresara cuando ahora es un derecho ya establecido como tal. Entonces, definitivamente ha tenido grandes modificaciones en relación al concepto, pero, y eso es derivado de todos los avances que hemos tenido, ¿no? Vamos avanzando en todos los sentidos, en la educación, en el comercio, en las tecnologías, en todo. Sin embargo, siempre llegamos a un punto en el cual ahí es como el tope, por así decirlo, ¿no? Cuando entonces ya se trata de algo que yo pienso, de algo que a mí me enseñaron, de algo que yo aprendí, ¿no? Entonces ahí es donde digo, híjole, o sea, no estoy tan de acuerdo o están exagerando, ¿no? Muchas veces nos toca esa parte de que nos hablan de exageraciones cuando hablamos de violencia, si eso no es violencia, si eso es educación, si como... Entonces entra esta disyuntiva en relación a comprender realmente lo que hoy es y por qué se vive. Y algo que muy a menudo sucede es que pensamos que si yo no lo vivo o yo no lo estoy recibiendo o no lo estoy ejerciendo, no existe. Y volvemos a invisibilizar esos casos que realmente sí están viviendo situaciones de violencia. Y en eso entonces yo creo que podríamos hablar de dos niveles o dos ámbitos. Uno es el estrictamente jurídico, legal, en donde hay una definición clara y cuáles son sus efectos de ejercer la violencia. Pero la otra también es, creo que la más difícil, que tiene que ver con esta concepción cultural, que de alguna manera ya se ha referido usted, es decir, esta concepción que traemos pues prácticamente desde niños, no podría decir que en el ADN, porque no es así, pero sí lo aprendimos desde niños, ¿no? Hemos visto en redes sociales cuando aparece el meme, ¿no? De quién fue educado con este instrumento, ¿no? Y aparece la chancla, ¿no? O una vara. Entonces aparecen muchas experiencias de que así me regañaba mi abuela, así me pegaba mi papá, etcétera, etcétera. Y entonces cuando uno está frente a una situación en que está por pasar el límite de la violencia, uno dice, si yo sí fui educado así y no me pasó nada, ¿no? Dice. Entonces, este ya es un patrón de reproducción que a final de cuentas cae en un círculo vicioso, ¿no? Así es, y justo eso es lo que les comentaba, ¿no? Esa parte de pensar que porque a mí no me sucede o yo no fui más sensible a eso o logré salir adelante o logré realizar ciertas cosas, pues cómo no lo vas a hacer tú, ¿no? Y entonces empiezan estos comparativos y entonces digo, pues si a mí no me pasa, a nadie le pasa, tenemos como ese pensamiento o esa creencia, entonces es como empezamos a reproducir exactamente lo mismo que vivimos. Sin embargo, es una realidad que es muy importante empezar a crear esos cambios y sé perfectamente que no es sencillo porque como usted lo menciona, es algo cultural, es una construcción que hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y que incluso, por ejemplo, en la experiencia que se ha tenido con el trabajo con particularmente con mujeres, niños y niñas, pero también con hombres generadores de violencia o que también reciben situaciones de violencia, pues revisamos la historia de vida con las familias y entonces vemos situaciones donde los castigos eran como a base de golpes, entonces se crea psicológicamente esta idea o esta creencia
en el sentido de que si me pega, pues me quiere, ¿no? O si me controla, entonces se van vinculando todas esas ideas y cuando yo inicio una relación o tengo una relación ya sea de pareja o con amistades o incluso en el trabajo, pues entonces yo aprendí eso, que yo entonces tengo que ceder, que es normal que me peguen porque es por tu bien. ¿Cuántas veces no nos dijeron? No es que te pego, te grito, es porque te quiero, ¿no? Entonces empezamos como a vivir todo este tipo de situaciones en relación a esto, ¿no? A esta educación que estuvimos viendo durante este tiempo, desde la infancia, ¿no? Y vamos creciendo y volteo a ver al vecino y voy a la escuela y entonces yo escucho esas historias, ¿no? Y para mí es totalmente normal. Entonces, ¿cómo me dices que eso es algo malo y que es violencia y que ahora se castiga conforme a la ley? Pues por eso es como complicado, ¿no? Pero cuando ves la violencia tal cual, psicológica, económica, sexual, patrimonial, ahí palpable, física, es cuando dices realmente sí tenemos que hacer movimientos, realmente sí tenemos que hacer cambios, realmente sí es necesario que se implementen las leyes tal cual, no conforme a mi experiencia de vida. Y este cambio que se ha venido presentando en la forma de concebir la violencia y por lo tanto resolver los problemas de la violencia, o más bien para evitar la violencia, yo tengo la impresión, y me gustaría que nos diera su opinión, licenciada. Yo tengo la impresión de que sí hay una línea casi tajante entre quienes conciben mejor esta definición de lo que no hay que hacer o de lo que debemos evitar y de quienes todavía las seguimos o las siguen practicando y que tiene que ver, yo creo que sí, con la edad. Tal vez un rango de 30, 35 años en adelante, que todavía tenemos un poco arraigada esta idea de que la violencia en realidad no es tan perjudicial en comparación con los jóvenes menores de 30 años, en donde ya ellos crecieron en un sistema educativo que les habló, que visibilizó la violencia y les hizo más explícitos sus derechos. Sí, coincido hasta cierto punto en el sentido de que sí, definitivamente más o menos de los 35 a los 40 ya como que cuesta un poquito más de trabajo entender esa parte, como que están en esa postura de que sí es cierto, o sea, sí creo en eso, pero no exageren, ¿no? Como todavía lo perciben como una exageración. Y si ya de los 30 para abajo, sí ya hay más una noción más evidente de los derechos humanos, de la importancia de la eliminación de la violencia, de la existencia de otros tipos de violencia. Pero pasa algo muy curioso. Conforme los pequeñines cuando trabajamos en preescolar o en primaria, o sea, ellos tienen una conciencia y una claridad en relación a lo que es violencia, a lo que es inclusión, ¿no? Ellos, niños, niñas, o sea, todo este proceso, pero nos tocó ver y analizar ese cambio conforme que vimos en preescolar, que pasaron a primaria y cómo poco a poco el mismo sistema los va envolviendo y va, pareciera que se va olvidando. Entonces no está viendo como un crecimiento. Hay quienes sí, ¿no? Definitivamente, hay quienes sí van por ese, con esa perspectiva, con esa nueva perspectiva. Sin embargo, sí hay muchos que se enredan en este sistema. A final de cuentas, la violencia no solo es ejercida entre personas, sino entre un sistema como tal, ¿no? O sea, absolutamente todo tendría que ver como un cambio y una modificación desde las políticas, desde la implementación de justicia. Entonces, realmente, pues eso hace que nos jalemos y si hay muchísimos avances, definitivamente, y si hay un antes y un después, pero sí cuando ellos van y todavía son a la casa de la abuelita y a la casa del papá, entonces siguen viendo esa normalidad. Nosotros hablamos en talleres y les podemos explicar y en la terapia, pero cuando llegan a casa y entonces que ven otra realidad, pues entonces dicen, pues es mentira lo que me están planteando, ¿no? Entonces me habitúo a esta realidad que todavía traemos las generaciones
pues más adultas. Entonces, por eso es como un reto bastante interesante el lograr trabajar de manera integral y poder cambiar ese chip, ¿no? O ese ADN del que usted habla, ¿no? Yo a veces lo llamo, es como si tuviéramos un tatuaje que por más que no lo queremos maquillar y podemos, sale de una u otra manera, ¿no? Sin embargo, sí hemos tenido cambios bastante favorables porque cuando realmente entiendes que no solo es afectada la persona a la que se genera la violencia, sino la persona que también la ejerce, ya estamos del otro lado, porque a veces se ha estigmatizado mucho esa parte, ¿no? De dar atención a las personas que viven en situación de violencia y hacer a un lado a quienes generan la violencia. Y sí es una realidad, no es una justificación, sin embargo, sí es una realidad que un gran porcentaje de las personas generadoras de violencia vivieron violencia, ¿no? Entonces traen estas secuelas que también son importantes trabajarlas, porque entonces podemos retirar a las personas en situación de violencia, darles terapia, empoderarlas, pero ¿y las otras personas que ejercen violencia, qué va a pasar con ellas? También es una construcción que tenemos que trabajar, porque si no, entonces ellos van a moverse a otro lugar y van a violentar a otras personas, ¿no? Y van a seguir trayendo como esta culpa, porque saben y tienen conciencia de que no es la manera adecuada, pero es lo que sé, ¿no? Y entonces es como reaprender y por eso surgen grupos de reeducación y este proceso, ¿no? Para ambas partes. Y en ese sentido, entonces, si estamos viendo que los niños y jóvenes, y ya quienes alcanzan todavía los 30 años, y tienen ellos, como bien señala, un nuevo chip, ¿no? Una nueva concepción. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué queda por hacer con, pues, con el resto de la sociedad? Es decir, quienes tenemos más de 35, 40 años, que todavía seguimos reproduciendo cotidianamente, y como usted bien lo dice, pues a partir de la casa, porque, pues, no sé, un ejemplo, decir, si el esposo le dice, oye, gordita, alcánzame tal cosa a su esposa, ¿no? Oye, trompudo le dice a su hijo, o a su cuñado le dice, oye, gordo, vente, vamos a tomar una cerveza. Y entonces empezamos a ver muchas ideas, cómo empezar a distinguir cuáles son en gente más grande estos conceptos que tenemos que evitar. Considero que el trabajo más importante es cuando yo percibo el ejercer violencia, ¿no? Cualquiera de sus tipos es una manera de control, de yo tener el control frente a una situación, ¿no? Entonces, en el momento en el que a mí me dicen que no está correcto, que me alcancen tanto las cosas o la manera como yo me estoy refiriendo a la persona o ese tipo de cosas, yo siento que tengo una pérdida. Entonces, yo no voy a querer hacer eso, no ceder. Sin embargo, cuando logramos tener esa concientización de que no va a haber una pérdida, sino una reestructuración y va a haber el ganar, ganar. No va a haber cosas que a lo mejor vamos a dejar de obtener, pero vamos a obtener otras que van a ser mucho más gratificantes, ¿no? Y yo creo que también la clave principal es la empatía. De aquí, y eso es lo que vimos, por ejemplo, en esta momento de pandemia, la falta de empatía, de que no me importaba a mí si contagiaba, yo me molestaba el cubrebocas y no lo voy a utilizar, o ese tipo de conductas que se generaron, creo que es bastante importante trabajar muchísimo en eso, ¿no? De decir, si yo pienso eso, tener tolerancia, que las personas, la tolerancia es la aceptación de las diferencias de las personas, ¿no? Pero cuidando no transgredir los derechos de las demás personas. Entonces, escuchar un poco más en el sentido de preguntar y escuchar, ¿no? Como, ¿cómo te sientes cómoda que yo te diga de esta manera? ¿Te sientes? Porque damos por hecho muchas cosas. Creo que ese es el punto, que dar por hecho, ¿no? Como a mí no me molesta, como a mí me da igual y yo crecí en un entorno de burlas, de sobrenombres, en una cultura, ¿no? Baja California Sur nos caracterizamos por eso, por ser como sobrenombres, apodos, y para nosotros es totalmente normal, pero las nuevas generaciones nos hablan de que no, o sea, a mí me duele o me lastima. Entonces yo creo que es una parte de comunicación de manera, o sea, fundamental, de preguntar
te sientes cómoda con esto, y abriendo esos canales de comunicación, yo también voy a tener la confianza de decir, sabes que no me siento cómoda con esto. Entonces, sí creo que es un trabajo de comunicación y de esta parte. Es algo muy complejo porque venimos de una construcción social de género, por ejemplo, ¿no? Donde las mujeres no debemos de decir mucho como dicen por ahí, ya hasta de lo que no me gusta se me olvidó, calladita te ves más bonita, ¿no? Algo así, o ese tipo de cosas. Y entonces al hombre se le adjudican ciertas cosas y a las mujeres ciertas cosas, y para ambos es pesado, sí, pero al hombre no se le ha dado como esa oportunidad de saberse que tiene otras posibilidades, ¿no? Por eso surgen como otras situaciones. Y justo eso, al hombre se le limita un poco más en la comunicación, ¿no? Y entonces, pues mejor no hablo y no digo, no pregunto. Yo nomás doy por hecho las cosas, pero es una construcción, ¿no? Que se puede deconstruir. ¿Sí? Y efectivamente, pues de alguna manera estamos viviendo una gran transición que encierra desde luego contradicciones, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, que hemos visto en algunos hogares, simplemente cercanos a nosotros, ¿no? De nuestra propia familia, en donde el niño o la niña sí realizan labores del hogar indistintamente. Entonces el niño puede lavar trastes o puede tender la ropa o tender su cama, pero el papá no lo hace. Entonces, a veces los adultos dejamos que pasen, pero no mientras no me toque a mí, ¿verdad? Así es. Justo dijo algo muy importante. Yo a veces cuando estamos en algunos procesos terapéuticos, les pongo el ejemplo y lo voy a usar aquí, ¿no? Rápidamente, como decimos, no le pegues a tu hermano, ¿no? Cuando yo te estoy pegando a ti y te estoy diciendo que no es bueno golpear. O sea, realmente, cerebralmente, yo aprendo a través de lo que veo, no de lo que me dicen. Es muy bajo el porcentaje. Entonces, a veces sucede en las familias, ¿no? Tú haz, ¿no? Tú limpia, tú recoge, tú, porque ahora ya es la igualdad, pero el papá sentado, ¿no? O la mamá le dice, no, a la niña, no dejes que nadie te lastime, tú vales mucho, y el papá golpeando a la mamá, ¿no? O sea, realmente sí no es como esta parte trillada que el ejemplo arrastra o ese tipo de cosas. Es una realidad porque a nivel cerebral así sucede. Yo aprendo a través de lo que yo veo, ¿no? De las reproducciones que yo tengo, no tanto de lo que escucho. Entonces, por eso a veces surge esta parte, es que yo le dije miles de veces que se quisiera un poco más, que respetara, que no golpeara, pero yo estaba viendo otra cosa, ¿no? Yo estaba haciendo otra cosa. Entonces, realmente este es un compromiso de todos y de todas las personas. Entonces, sí es algo muy importante, y ahora sí que la invitación es que se den la oportunidad. Estamos como escuchamos violencia, y la mayoría de los hombres es, uy, solo hacia las mujeres les beneficia, y entonces ya tapamos esa parte, ¿no? De bloqueo. No me interesa y ya no me meto más allá. Sin embargo, cuando empiezan a descubrir y a vivir realmente una nueva perspectiva, realmente se dan cuenta que también no es como, a veces les ponía el ejemplo, por ejemplo, los hombres, ¿cuál es como lo que tiene que hacer? Mantener a la familia, o sea, son pesos y son cargas que cuando no las cumples también es bastante pesado. Entonces, vivir como esa parte de la igualdad y de tener comunicación y todo esto, reside en eso, de que no pasa nada si un día tú no tienes para la despensa, yo también lo tengo, ¿no? Y entonces es cuando van descubriendo que dicen, o sea, de esto se trata, de ser yo como persona, ¿no? De ser yo como Diana, de ser tú como Pablo, y no basado en una construcción social que a mí me exige cómo debo de ser, ¿no? Que me exige que tengo que tener el control de mi pareja, si no, entonces soy un esto, soy el otro, y a veces ni siquiera yo lo quiero hacer, pero como me van a ver y me van a señalar, entonces yo empiezo a generar esas situaciones de violencia. O como mamá me frustra que mis hijos no estén bien educados porque van a decir que soy una mala madre, entonces los traigo a nalgadas y a coscorrones porque no entienden. Entonces, no sé si me explico en este sentido, cómo la misma construcción y la presión social te va
haciendo a que tú tomes decisiones que te perjudican a ti y por ende a tu entorno. Y también yo creo, finalmente, licenciada, la pandemia ha evidenciado muchos problemas de esta naturaleza, ¿no? Pero yo a veces también llego a pensar que los resultados deben ser positivos, porque de muchas maneras hemos conocido en el encierro cómo es uno mismo en relación con su pareja y con sus hijos o con otros familiares, pero también cómo son ellos, ¿no? Cómo son los otros. A veces nos podríamos dar cuenta que mi hermano, yo no le conocía esa faceta, o que mi esposa no sabía que se enojaba tan fácilmente, y cosas, o que yo no reaccionaba tal vez tan explosivamente durante cierta situación porque no estaba en la casa, ¿no? Pero ahora, ciertamente, se han evidenciado muchos problemas, pero también ahí mismo están las soluciones. Así es. Y ese ha sido el reto más fuerte en la pandemia, más que no salir, o sea, más que, no que no salir, más que no tener esas actividades, ¿no? Del cine, de la playa, de esto. Creo que el estar en un encuentro contigo mismo es como lo más fuerte de darte cuenta que no era que yo fuera paciente, sino que utilizaba otros medios para yo llegar paciente y relajado, y que mi pareja igual, y que mis hijos igual, y que entonces ahora me estoy enfrentando a ver que era verdad lo que me decían en la escuela, y que yo peleaba con el profesor y que decía, ¿cómo es posible? O sea, nos ha dado la oportunidad, es como ponernos cara a cara a la realidad. No, ya no hay más, o sea, aquí estamos y aquí debemos de quedarnos, y ahora sí que es como conocernos realmente, y yo conocerme de que realmente sí estoy generando ciertas cosas, sí me afectan ciertas cosas, y yo creo que y a veces es lo que se ha dificultado mucho más, ¿no? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto que ya descubrí? Porque no me puedo entonces solamente quedar en el darme cuenta que entonces sí tengo problemas de control de impulsos, que sí tengo problemas con mi pareja, que sí tengo problemas para controlarme. ¿Qué hago? ¿Qué sí puedo hacer? ¿No? Y están como abiertas estas posibilidades de que si ya encontraste algo, pues hay que trabajarlo, hay que buscar opciones, hay que buscar posibilidades y no enfocarnos solo en lo que no hay. Es que yo no, porque pues como yo no soy paciente, yo no sé, entonces dejo de responsabilizarme. Entonces es importante como voltear un poquito a ver qué sí puedo hacer o qué sí opciones hay, y no pasa nada con decir, sabes que no sé controlar mis impulsos, y sabes que sí soy bien violenta y sí genero violencia, pero no quiero más. Y entonces buscar ayuda, y para eso estamos los especialistas, para dotar de esas herramientas, pero siempre y cuando ustedes tomen esa decisión, no de decir, ¿qué hago con esto? Aquí están las cosas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo tomar esa decisión? Muy bien, licenciada, pues muchísimas gracias por su tiempo, platicar con nosotros sobre este tema que indudablemente, pues como todavía faltan varios meses, ¿no? De encierro, parcial ahorita, pero encierro a final de cuentas. Efectivamente, pues ahí está la solución en cada uno de nosotros, porque yo creo que todos queremos una sociedad mejor, ¿no? Todos queremos vivir mejor, todos queremos tener mejores relaciones con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de escuela o del trabajo. Muchísimas gracias. Y finalmente, pues también está la opción, ¿no? De los consultores de la universidad. Así es, sí, y algo muy importante para finalizar, porque a veces no, nos quedamos inmersos solo en eso. Sé que definitivamente la situación económica es algo que nos ha pegado muchísimo, y es algo que dicen, es que ustedes que están beneficiados, pues no les pega tanto esa parte. De verdad que sabemos y tenemos la conciencia de que hay muchas personas que son mucho más, han estado más en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Por el desempleo, por las situaciones de violencia que viven en casa, por diferentes circunstancias. Sin embargo, es importante tener la conciencia que todas las personas tienen la posibilidad y que hay muchas opciones para hacerlo. El punto aquí es decidirse a ya no querer estar más ahí con todo y el miedo, ¿no? Porque es totalmente normal decir, ay, no, o con todo y la vergüenza, con todo y el miedo, con todo y lo que pensemos que vaya a pasar, porque eso es lo que nos hace a veces detenernos.
es que a lo mejor me van a señalar, es que a lo mejor, no sé, N cantidad de pensamientos. De verdad, habemos muchos profesionistas de la salud en diferentes instancias que están apoyando y en la Universidad Mundial existen consultorios de psicología y de otras carreras en donde estamos en toda la disponibilidad de apoyarles y es totalmente gratuito, ¿no? Y es este apoyo ahorita de manera virtual porque pues seguimos en este proceso de la contingencia, pero tenemos toda la disponibilidad de adaptarnos a las necesidades que ustedes tengan. El punto es que con todo y el miedo, aventarnos a tener como esta posibilidad de ayuda, ¿no? Ya, ahora sí que les digo, peor no podemos estar cuando a veces llegamos, ¿no? Entonces es más, se sufre más quedándote en un lugar donde estás viviendo alguna situación que no te agrada que el avanzar y a conocer algo nuevo. Y sé que es difícil y sé que es complicado, sin embargo, aquí estamos para apoyarles y que sepan que no están solos ni solas a las personas que están viviendo alguna situación, tanto de violencia como generadores de violencia. Muy bien, pues la licenciada Diana Estrella Castro Garza, quien es coordinadora de los consultorios de psicología de la Universidad Mundial. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Y pues también salen otros temas que yo creo que habrá oportunidad de abordarlos en una ocasión posterior. Nuevamente, licenciada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la atención y muchas gracias si permanecieron escuchando este video. Espero les haya sido de utilidad. Muchas gracias y pues a quienes estuvieron con nosotros, les invitamos para que la próxima semana estemos de nueva cuenta en las conversaciones que tiene la Universidad Mundial en este marco de la pandemia. Muchísimas gracias. Hasta luego, licenciada.